Hola, buen día. Soy Erika Villarreal, canalizadora de guías y ángeles. Esta vez vamos a hablar sobre las emociones, enfermedades y cómo sanarlo con medicina natural. Hola, Lilibet, buen día. Hola, buenos días. Soy Lilibet André, soy naturista y sanadora pránica y estoy bien contenta de estar aquí platicando sobre el tema. Gracias, Lilibet. Hemos decidido hablar, mucha gente todavía no sabe que las enfermedades se originan en el plano emocional y luego vienen en el plano físico. Como sanadora me he podido dar cuenta que la mente es extremadamente poderosa y nosotros mismos creamos la enfermedad. En realidad la enfermedad, cualquiera que ésta sea, es energía densa, es energía tóxica que se podría decirlo que se queda en alguna parte de nuestro cuerpo y luego se origina la enfermedad. Normalmente se origina en el campo emocional, con cualquier emoción que hayamos tenido. Se sigue acercando a nuestro cuerpo físico a través del aura. Tenemos diferentes capas áuricas y luego finalmente llega hacia el cuerpo. Mucha gente lo que hace, lo que suele hacer es tomar medicina, ir a los médicos y por lo tanto lo que hace es calmar el dolor, pero no ha removido la enfermedad desde su origen, que es realmente emocional. Ujú, exactamente. Lo que sucede, nosotros, bueno, vemos que es una enfermedad y quieren un remedio, y quieren ya quitarse de la manifestación de la enfermedad, que es la manera que el cuerpo nos dice, necesito atención, necesito que me ayudes con esto. Normalmente estamos acostumbrados que si hay algún achaque, pues cogemos un remedio, una medicina, un medicamento y como decías tú, tienes razón, se bloquea la manifestación del cuerpo, que es lo que nosotros decimos que es la enfermedad, por ejemplo, la temperatura o alguna manifestación de catarro, de gripa, un dolor, una irritación, una comezón. Todas estas son maneras que el cuerpo utiliza para mostrarnos que necesita una atención de algo, ya sea nutricional, ya sea de algún reequilibrio de energía, que muchas veces es la deficiencia que viene. Pero tenemos que ir más allá. Entonces, en mi trabajo veo yo el aspecto físico, pero también incluyo el emocional y el espiritual. ¿Y por qué? Pues porque, como decías tú, estamos compuestos de diferentes capas de energía y normalmente sí se ve que las aflicciones empiezan al nivel emocional y cuando no lo procesamos adecuadamente, guardamos rencores, guardamos enojos y no lo procesamos, no lo eliminamos, no aprendemos de esa lección y la soltamos y la dejamos ir, se queda eso guardadito hasta que viene a empezar a afectarnos ya a un nivel más físico y se va una afección de piel quizás o en algún órgano y es cuando viene ya una enfermedad física que el cuerpo nos está utilizando para darnos más información de que necesita atención. Y nosotros si utilizamos algo para definir qué nos está diciendo esa manifestación, podemos empezar a encontrar un entendimiento de cuál es la emoción que está atrapada, que está impidiendo que la persona avance. Entonces es muy interesante. Sí, Lilibet, yo como alguna vez te lo dije o lo he dicho, recientemente, hace 2 meses más o menos aproximadamente, tuve problemas de mi piel. Uh -huh. Em, Tuve alergia, se me desarrolló de un día hacia otro. Soy una persona altamente sensible, muy sensitiva. Por lo tanto, mi nivel de estrés llegó al extremo tan grande que se me produjo la alergia. Fui al médico, Uh -huh. finalmente decidí ir al médico, pero en este transcurso me puse a pensar y dije, a ver, si es que voy al médico, porque el dolor era demasiado fuerte,
si es que voy al médico, lo que el médico me va a dar es pastillas y me va a calmar el dolor, posiblemente. Ujú. Pero la emoción va a seguir ahí, me va a afectar, seguir afectando. Así que he hecho varios tratamientos, como ya te digo, como sanadora, como terapeuta, he usado todos los varios tratamientos, he pedido ayuda a mis amigos también, y en 2 meses me he recuperado totalmente, cosa que Ujú. está bastante bien. La emoción, por ejemplo, que yo tenía en este transcurso del tiempo, lo que yo me pude dar cuenta es que somos materia, como ya lo sabemos, somos energía y somos materia. Y en los huesos es súper interesante porque dentro de nuestros huesos existe la energía. Y como tú decías, en el transcurso de los años, desde el momento que nosotros nacemos, estamos hechos de energía. Estamos hechos de energía del cosmos, estamos hechos de energía del Padre, de energía de la Madre. Nos juntamos y aparte es nuestra energía. Eh, como somos energía, absorbemos, intercambiamos la energía que está con las personas que estamos alrededor. Ujú. No importa si estamos trabajando, no importa si somos amigos, no importa si somos familia, siempre estamos en constante cambio, intercambio de energía. Te estoy hablando de mi proceso, entonces lo que yo pude ver fue que dentro de mis huesos había mucha energía tóxica, en realidad, y eso me estaba afectando emocionalmente. Eh, bueno, fue un proceso de sanación súper larga, pero es bien importante el escuchar a nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la parte de atrás, en nuestra columna, yo físicamente siempre he estado bien, pero emocionalmente he tenido problemas en la columna y eso no lo había visto hasta que tuve este problema. Ujú. Entonces, podemos tomar, como lo decía, podemos tomar una enfermedad como una tragedia, porque mucha gente lo toma como una tragedia, o podemos tomar a la enfermedad como una ventaja para sanar y para ver qué emoción tenemos que sanar, qué es lo que tengo que sanar. En este transcurso de estos 2 meses, que ha sido súper intenso, como te digo, me pude dar cuenta que existe energía dentro de los huesos, así que enfrenté, o sea, acepté que esa energía estaba dentro de mi cuerpo y la empecé a transmutar. Hay mucho rencor. Los seres humanos es muy normal, súper normal, es cosa de seres humanos el tener este tipo de emociones, que es odio, rencor, no sé, vibraciones bajas, Ujú. que no necesariamente nosotros les generamos, pero sí lo hacemos de alguna manera, pero de todas maneras, como es intercambio de energía, todo el tiempo estamos en constante movimiento, la energía está siempre constante. Sí. Entonces, para poder remover todo eso, había que trabajar en mí, Ujú. en la creencia. Una de las creencias, no necesito estar enferma para poder sanar la emoción, por Ujú. ejemplo. Sí, y muchas veces lo que pasa es que tú tienes una incidencia dentro de ti y sobre todo como sanadora, pero personas normales también, como dices tú, vamos por la vida y podemos absorber a la hora que hace resonancia esa emoción con otra persona, sobre todo si la estás trabajando, puede ser que tú estés absorbiendo esa emoción y queda dentro de ti y cuando ya tienes la experiencia de poder detectarlo, pues luego trabajas en eso y te limpias, pero siendo que no es tu emoción. Pero cuando es tu emoción, hizo resonancia y se conectó contigo, son oportunidades de aprendizaje, como decías tú, porque es algo que tenemos que aprender y a la hora de afrontar esa emoción es como la procesamos y nos llega el entendimiento de por qué estamos teniendo esa lección. Y en ese momento es cuando se disipa y sale la emoción, ya no está atrapada dentro de nuestra energía. Y por eso es bien importante no ignorar las emociones que tenemos, sino decir, no me pasa nada, estoy perfectamente bien, porque eso no nos va a llevar a bien, porque va a seguir ahí adentro y puede ser que se elabore, crezca y nos afronte en una manifestación ya más física o que haga resonancia con otras y entonces se manifieste también, pero de una manera inesperada, porque no entendemos de dónde viene eso, ¿no?
Entonces puedes decir, bueno, si yo estaba perfectamente bien y ahora ¿por qué siento esa depresión o ese enojo? No lo entiendo de dónde salió y es por eso que vamos y conectamos con la resonancia de otra persona y absorbemos esa emoción nosotros dentro de nuestro campo. Y así es como llega a nosotros. Entonces, por eso es bien interesante que no nada más vas por ejemplo, en tu caso, a tratar la irritación de la piel, sino de dónde viene esta irritación, cuál es la molestia que está causando que se manifieste esta irritación ya físicamente. Entonces, bien interesante aprender a escucharnos. Sí, sabes que últimamente me doy cuenta que nos estamos encontrando más las personas que somos sensibles. Eso, por ejemplo, yo lo descubrí recién, no sabía que era persona altamente sensible, pero me doy cuenta que últimamente nos estamos encontrando. Y una de las cosas o de las características es que nos sobrecargamos de energía, nos sobresaturamos y el nivel de estrés es demasiado fuerte, que para mí personalmente es demasiado, no puedo. Así Ujú. que necesito estar sola. Mucha gente no entiende eso. Yo tengo la oportunidad de vivir sola, por lo tanto estoy bien, pero mucha gente no entiende eso. Si es que vives con tu familia, con tu madre, con tu padre, la gente no entiende de que necesitamos nuestro espacio, necesitamos estar solos sin que nos pregunten nada, porque es normal, ha sido común el que si es que uno nos sentimos mal, nos han dicho, ponte bien, no te preocupes, todo va a estar bien. No, aceptemos la emoción. Entonces, que sí, estoy triste, me siento triste, y es mi derecho de estar así, por lo tanto, respeten eso. O sea, no, porque mientras más te dicen, ponte bien, existe una lucha interna, una lucha de que el lado racional te dice, sí, sí, estoy bien, pero otro lado te está diciendo, no, no estás bien, acéptalo, acepta que necesitas descansar, acepta que necesitas tu espacio, acepta que necesitas estar sola. Entonces empieza el conflicto y en realidad eso se va a la mente y es peor. La enfermedad ahí es cuando se origina la enfermedad, es cuando las emociones son más aceleradas y es mucho más fuerte. Así que necesitamos un espacio como personas sensibles, que sé que hay muchas lo saben, muchas no lo saben, pero necesitamos tener nuestro espacio súper importante. Como asunto energético, es bastante importante limpiarnos energéticamente. Una de las maneras para limpiarse energéticamente súper fácil es usar la sal en grano. Eh, ¿Tú sabes cómo se hacen los baños de sal en grano? Sí, puede ser el baño de tina. Si tienes una tina, puedes preparar el baño que esté calientito, pero no demasiado caliente, porque tampoco quieres un baño que te acelere tanto la temperatura. Un baño que esté a gusto y le puedes agregar una taza o dos de sal de grano, sal de mar de preferencia, y entonces te relajas con la sal te va a depurar. Ese baño también lo puedes hacer con vinagre de manzana, también ayuda mucho a la depuración. Ahora, si la persona tiene problemas de alta presión, entonces hay que tener cuidado porque el baño caliente te puede cambiar la presión, entonces hay que tener cuidado con eso. Y en el momento en que uno empiece a sentirse un poquito mal, es hora de que ya se salga uno. Pero si te sientes a gusto, si estás a gusto, si estás rico, entonces puedes disfrutar de tu baño unos 20 minutos, 40 minutos máximo. Sales, te das una enjuagada porque sobre todo te quieres quitar la sal del cuerpo, quieres limpiar eso que se estaba limpiando, uh, limpiar la tina y demás. Y con eso te relajas muy bien. ¿Por qué? Porque te quitas todo ese estrés emocional que traías en el cuerpo y te sirve mucho. Si estás lidiando con alguna enfermedad lo puedes hacer más seguido, pero si no, es recomendable una vez al mes que hagas una limpieza de ese tipo. La gente entiende la depuración, por ejemplo, a través de un ayuno, de una dieta de limpieza, pues eso haces lo mismo desde una manera ya interior y que te Claro, sirva. las personas que no tienen tina, porque muchas veces me dicen no tengo tina, igual es muy fácil en una olla normal de la cocina, ponen agua caliente, temperatura adecuada para su cuerpo,
le ponen sal en grano, la cantidad que ustedes consideren necesaria. Ujú. Y como dice Lilibet, le pueden poner un poquito de vinagre. Luego se ponen eso en su cuerpo, se dejan un momento y luego se duchan, como normalmente lo suelen hacer. El baño de sal en grano es una limpieza energética, limpia todos los bichos energéticos que muchas veces los tenemos solamente con el hecho de ir afuera. Ujú. Hay gente que no es consciente cómo limpiar su energía, por lo tanto, es más o menos como cuando bañamos a un perro. ¿Has visto? Le bañamos a un perro, le ponemos limpiecito y luego se va a ensuciar donde hay muchos perros que tienen pulgas. Entonces nuevamente se va a volver a tener estos animalitos, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que nosotros estamos haciendo. Con el baño de sal en grano lo que estamos haciendo es limpiando nuestro cuerpo. Sí. En Otra, este... Ujú. otra recomendación que también lo pueden hacer en botella de spray. Eso es más práctico. Y cuando tienen, por ejemplo, una emoción, digamos un coraje, un golpe emotivo de, no sé, alguna situación, y están teniendo dificultad en asimilar eso en ese momento o dentro de ese mismo día, pueden darse el baño, la rociadita de agua de vinagre con sal y les ayuda a procesar la emoción en ese mismo momento. Te ayuda a extraer la negatividad y quedas limpio y libre para poder entender y eliminar eso. Entonces, la manera, pienso, más práctica que conozco ahorita. Sí, ¿tú conoces lo que es la ruda? Sí, sí, muy, muy Porque bueno. Porque También lo también le tengo. pueden poner en el spray, como tú dices, sal en grano, el vinagre y la ruda. Creo que Sí. lo voy a hacer y lo voy a tener como primeros auxilios en el caso. Sí, es muy bueno. Las plantas son muy nobles que nos ayudan a reequilibrar nuestra energía, incluso con la enfermedad. Y para eso son. Entonces, entendiendo de las hierbas, es que podemos utilizarlas, que no es necesariamente la planta en sí, sino la energía de la planta que nos está dando para que nos reequilibremos. Y ese es el beneficio que tenemos a Claro, la... este tipo de spray, como tú lo acabas de decir, nos ayuda a limpiar nuestro campo energético. O sea, por lo tanto, nos ayuda, como tú dices, nos ayuda a calmarnos, calma la mente, calma nuestra mente y nuestro cuerpo se empieza a regenerar, nuestras células se empiezan a regenerar. Es diferente con la medicina, con las pastillas. Las pastillas no quitan la enfermedad, calman el dolor. Con la medicina natural podemos llegar al origen y podemos sanarlo totalmente, pero va a tomar mucho más tiempo que lo que las pastillas normalmente lo suelen hacer. Sí, muchas Em, veces se puede manifestar como que va empeorando la situación, pero es porque el cuerpo está manifestándolo y lo está eliminando. Como quien dice, está limpiando casa, sacando todo eso. Se puede manifestar a través del catarro, una diarrea, en fin, una limpieza que está ocurriendo. Entonces, tenemos que entender qué es eso para saber distinguir cuándo realmente estamos empeorando o cuándo estamos limpiando y no bloquear esa limpieza, porque si no sale lo mismo, ¿no? O empeoramos más adelante, se puede manifestar a través de otra enfermedad. Suprimimos una y creamos otra. claro, otra de las, o sea, una de las cosas porque nosotros mismos nos enfermamos es por miedo. Ujú. Tenemos tantos miedos en la mente, estoy hablando de mi caso personal, tenemos tantos miedos en la mente que claro, de pronto, como tú dices, llega algo, un detonante y explotamos, nuestro cuerpo explota. Así que es importante enfrentar el miedo. Y cuando nos enfrentamos, mirarlo a los ojos. Y cuando le miramos, nos vamos a dar cuenta que somos mucho más grandes, que en realidad no hay nada que temer y que nosotros mismos lo creamos. Cuando vemos eso, el miedo desaparece y somos más fuertes. Por lo tanto, nuestro cuerpo, nuestras células, nuestra sangre empieza a mejorarse y empieza a depurarse. En realidad la enfermedad es solamente energía, pero nosotros mismos lo creamos. Sí, porque creamos el campo perfecto para que crezca y se desarrolle. Entonces, tenemos que tener la confianza y el entendimiento de que sí, bueno, esta es una emoción, ¿qué tengo que aprender de esta emoción? Tomo lo mejor y suelto lo demás. Y así dejamos que se vaya. Habías mencionado de la necesidad de estar solos.
Y eso es bien importante porque muchas veces cuando nos saturamos de energía o emocionalmente, necesitamos un descanso. Y hay dos tipos de gentes, básicamente, ¿no? Con variaciones, pero son las personas que se reenergetizan estando solos y son las personas que se energetizan estando en grupo social, son muy sociales y necesitan eso para sacar su energía y enaltecerse. Y los otros, al contrario, necesitan estar en un rincón calladito, solitos, pensando, leyendo, meditando. La meditación es muy buena porque nos da un descanso a todos. Y esa es una forma en que al relajarnos, nos abrimos para recibir más energía. Entonces, seamos de una manera o de otra, ese proceso de relajamiento es que nos da la oportunidad de ir manejando nuestra mente para que cuando lo necesitamos, nos crea ese momento de descanso y podemos llegar a no controlar, sino a trabajar con la mente para que podamos manejar eso y al hacer eso podemos manejar ya emociones y demás y poder trabajar con nosotros mismos, que decíamos que todo se origina desde la mente. Entonces, a la hora que llegan las emociones, podemos procesarlas más adecuadamente porque sabemos ya cómo manejar eso. Podemos entender la información que nos llega a nosotros para procesarla para nuestro beneficio. Cuando llegan las cosas y no las procesamos es cuando empezamos a tener los problemas. Entonces, la meditación y el estar solos es muy importante para todos porque esa paz y esa tranquilidad de ese momento es cuando nuestra mente puede empezar a hacer conexiones de las cosas que hemos aprendido, ya sea a través de lección directa o de un aprendizaje vivido, y es cuando realmente el aprendizaje ocurre. Asimilamos esa información, la podemos utilizar e incorporar en nosotros y dejar lo demás que se vaya. Claro, sabes que es súper importante dejar de juzgar. Nosotros como seres humanos hemos aprendido a juzgar. Uh-huh. Muchas críticas, nos autojuzgamos y es bien importante aprender a dejar de juzgar. Entonces, si una persona quiere estar sola, respetemos eso. Si una persona quiere estar en grupo, respetemos eso. No es bueno ni lo uno ni lo otro. Las dos cosas personalmente son buenas y son diferentes nada más. Eso es bien importante en dejar de juzgar. Sabes que Lilibet, en este proceso que te estoy contando, que fue mi proceso personal, en 2 meses me he sanado. Una de las cosas que usé como medicina natural, no he tomado pastillas para nada en lo absoluto, así que ir al médico para mí es una necesario, pero tengo que ir. Pero una de las cosas que tomé fue el ajo. Me pareció, el ajo es tú sabes hablar más del ajo. Pues sí, el ajo es un antiséptico, tiene propiedades antibióticas, es un limpiador interno. Pues ya tradicionalmente ya ves que se ha utilizado inclusive para ahuyentar vampiros, se hacían coronas de ajos y se colocaban en las puertas o en las casas para ahuyentar energías negativas. Entonces tiene una tradición el ajo de servirnos de esa manera. Por lo mismo, por esas mismas propiedades, también puede llegar a ser un poco tóxico. Entonces tenemos que tener un cuidado cuando lo utilizamos de no sobrepasarnos de cantidad de ajo porque puede intoxicarnos. También esa misma propiedad que tiene de eliminar bacterias y virus y demás, uh, es por lo mismo. Tiene esa propiedad que les causa toxicidad y quedan eliminados. Entonces, no pasarnos para que no ocurre frecuentemente, pero podemos entender que eso es lo que sucede. A mí me sucedió una vez y con esa tuve, con esa aprendí porque quedé con una sensibilidad al ajo que no lo toleraba ni siquiera si alguien lo estaba utilizando en la cocina y estar al otro lado de la casa, no toleraba yo ese olor. Te Entonces, sobresaturaste del ajo. porque me encanta, el ajo me encanta. Entonces, entendí yo eso y pasó casi un año desde que pude eliminar toda esa toxicidad de mi cuerpo. Sí, y entonces a entender que es un proceso lento porque es un proceso natural
y se absorbe en el cuerpo, en las células, y tenemos que dar la limpieza gradual para que llegue el momento donde ya lo eliminamos. Pero sí, es muy, muy bueno el ajo y se puede Sabes utilizar. que de la manera que yo la tomé, si es que las personas lo quieren usar, es como tú dices, solamente lo tomé por 8 días, nada más. Ujú, Voy a descansar hasta enero posiblemente y luego lo vuelvo a tomar 8 días, no más de 8 días, y así sucesivamente. De la manera que yo lo tomé y que me lo recomendaron es que apenas me levante en ayunas, ujú. eh, no fui capaz de tomármela toda El el día ajo completo, pero lo hice la mitad. En ayunas lo tomé y luego 30 minutos después pude desayunar. O ujú. sea, dejar esos 30 minutos para que el ajo se procese dentro del cuerpo, ¿no? Pero como tú dices, solamente 8 días, no más de 8 días. Otra de Sí. las cosas que estoy usando que me pareció bien importante, que es antioxidante, es la zanahoria. Ujú. Así que ahora estoy tomando todas las mañanas jugo de zanahoria. Además, es súper rico. Es muy bueno, es un suplemento muy fuerte, muy potente, muy beneficioso. Tiene muchísima vitamina A, pero también tiene otras propiedades que te pueden dar no voy a decir que es un estimulante, pero sí es un empuje a tu sistema inmunológico. Es muy bueno para la digestión también y por la vitamina que tiene es muy bueno para el cutis, la regeneración celular en general, entonces todo lo que se beneficia por eso es que te ayuda. Entonces, si estás enfermo y necesitas una vitamina, como quien dice, o fortificarte, el jugo de zanahoria es muy bueno. Ahora también es un poquito pesado y se podría combinar con jugo de naranja. Entonces, si quieres algo con los beneficios de la zanahoria, pero un poquito más ligero, le puedes agregar jugo de naranja natural, claro, todo. Y con eso ya aligeras un poco tu jugo. Claro, pero como tú dices, o sea, no hacerlo constantemente, sino es que es todo en realidad. Son creencias que tenemos en el subconsciente, es la energía, es el cuerpo físico, así que gracias a todo esto, a todas estas terapias que he hecho y a la medicina natural que estoy usando, que son plantas, que son vegetales, me he recuperado en 2 meses. Wow, Ujú. increíble. Sí, y es muy bueno y sí, se siente uno mucho más ligero, te sientes mejor, te vuelve el buen humor, el buen estado. Y sí se siente uno la gran diferencia cuando estás bien, ¿verdad? Sí, definitivamente sí. Por eso podemos tomar eso como guía para cuando no nos sentimos bien, que tenemos algo, poner atención y trabajarlo. Sí, sabes que me han preguntado que qué emoción podemos sanar. Por ejemplo, normalmente casi siempre tiene que ver y está relacionado con nuestra infancia, con nuestros padres. Eh, en nuestra época, porque ahora está cambiando bastante, en nuestra época había la costumbre, la tradición de tener hijos y a los niños no éramos escuchados. No sé Ujú, si tú lo recuerdas. ujú, El niño, por ejemplo, era el último que comía, porque primero tenían que comer los adultos. ujú, Cuando un niño hablaba, espérate, que un adulto está hablando, ¿sabes? Y no se le daba la importancia a un niño, que es un alma, ¿no? O sea, en ese tiempo no se sabía esto. Por lo tanto, todas esas emociones se siguen reprimiendo. Un niño es más o menos como una esponja que absorbe todo, bueno, malo, da igual, absorbe y absorbe estas emociones también. Entonces, si dos personas están discutiendo, esa energía es tan fuerte, tan tóxica, que si un niño está ahí, el niño absorbe esa energía. Entonces, en el transcurso de los años, eso es lo que se va agrandando y es lo ujú. que nos empieza a causar daños en lo personal. Pero en realidad eso es lo que normalmente suele pasar. Entonces, regresemos a la época de la infancia, seamos valientes y Ujú. veamos a nuestros padres y veamos qué es lo que pasó en cierta edad, en determinada edad. Normalmente tiene que ver con eso, con que fuimos ignorados. No porque lo hicieron a propósito, sino que porque simplemente no lo sabían, por ejemplo. Era la, Ahora, ujú,
Entonces lo que puedes hacer es eso, entender que eso es lo que vas a hacer, una revisión espiritual de aprendizaje donde no te vas a conectar emocionalmente con eso nuevamente porque eso te va a impedir que tengas el aprendizaje. Entonces entender este viaje, como quien dice, este viaje por el tiempo, lo voy a hacer para beneficio mío, para entender esa emoción y que llegue yo al entendimiento y asimilación de lo que tenía que aprender de eso, tomar lo bueno y soltar lo negativo. Entonces, no engancharte cuando llegas a ese momento que sucede mucho también en los procesos de hipnosis o trabajo de ese tipo, Ujú. regresas y te enganchas con la emoción y estás sufriendo otra vez. Por eso es bueno trabajarlo con un guía, como tú. Uh, Llevas a la persona, lo vas guiando para que entienda más no se coloque en ese mismo rol nuevamente que lo va a lastimar. Entonces, sabes tú guiar, yo sé que en el momento en que la persona empieza a sufrir, lo sacas de ese momento para que se pueda, como cuando estás viendo la película, ¿no? No eres el actor, sino que eres la persona que está observando la película y ver y no padecer, tomar el Claro, aprendizaje y es, soltarlo. es súper importante la persona que te guíe en el proceso. Hay mucha gente, lamentablemente, que ha entrado a la medicina holística, a la Ujú. medicina alternativa, y en realidad no tienen práctica, solo tienen el conocimiento, han hecho uno que otro curso y no tienen el conocimiento. Como tú dices, sí, hay personas que entran en crisis y en realidad hay que sacarlas de esa crisis pero con el entendimiento, con la conciencia, para que se libere esa emoción, no para que traiga más emoción. Ujú. Entonces, sí es importante, sí es bastante importante la guía. Sí, Sí, y recordar que nosotros escogimos esa experiencia porque escogimos a los padres que nos iban a dar esa huella genética, esas características para adoptarlas a nuestra propia actitud y aprender el camino que nos habíamos trazado, ¿no? Entonces, espiritualmente, entender que eso es lo que está sucediendo. No fue una herida intencional, sino parte del plan para que nosotros aprendamos y podamos llegar al momento donde nosotros contribuimos con ese aprendizaje. Quizás, bueno, no voy a trazar que sea la misión de cada quien, pero llegar al momento donde podamos entender y asimilarlo y decir, bueno, esto yo lo voy a tomar y contribuir de esta manera, que sí, no ocurre cuando no procesas eso. sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, veo que a los niños se les trata de diferente manera, se los escucha, algo Ujú. súper importante, el escuchar a un niño es bien importante escucharlo. El asunto de poner reglas o no reglas, eso ya es casos generales de los padres, pero para mí es bien importante escucharlos, o sea, escuchemos a los niños, ¿no? Eh, Nosotros no hemos sido ignorados y por eso tenemos tantos problemas, pero si escuchamos al niño, lo que sea, si el niño quiere jugar con el teléfono, pues juguemos con el teléfono. Entonces volvamos los niños y escuchemos a los niños. Lilibet, ¿qué otra, no sé, planta, medicina tú recomendarías para liberar energía tóxica dentro de nuestro cuerpo? Pues para estar a gusto y procesar los síntomas, por ejemplo, ya sabes, la hierbabuena y la manzanilla, que son súper populares y comunes y para entenderlas mejor, la manzanilla nos ayuda a calmarnos, nos ayuda cuando tenemos molestias. También las plantas tienen efectos de temperatura. La manzanilla es buena cuando tenemos calor dentro de la aflicción, nos puede ayudar a procesar esa molestia. En cambio, la hierbabuena es lo mismo, pero cuando tenemos frío. Es una hierba que nos puede dar calor para ayudar a procesar lo que estemos teniendo, molestias también, las dos muy buenas para aflicciones del estómago. Entonces, cuando tienes una emoción atrapada en el plexo solar que no has procesado, lo sientes ahí mismo, puedes utilizar eso para que te ayude a liberar y procesar la molestia. Entonces ya puedes pensar un poquito más claro y utilizarla así. El romero es muy bueno para limpiar y últimamente están descubriendo que también es muy bueno para la memoria.
Entonces, sí, utilizar eso y quizás porque nos está liberando de emociones que nos impiden pensar claramente. No sé, me estoy poniendo a pensar que podría ser eso, que por eso nos ayuda a liberar la memoria y podemos pensar mejor, te puedes enfocar mejor. Muy ¿Sabes que bueno. también se puede hacer baños de romero? Sí, muy ricos, muy ricos. Aparte de ponerlo en tu comida. Sí, 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 súper, súper bien. Sabes Sí, que para conviene. los nervios yo recomiendo mucho, y lo hablo por experiencia personal, es la valeriana. ¿Tú sabes algo de la valeriana? Sí, la valeriana es tranquilizante. Mucha gente la utiliza para poder dormir mejor. No excederte en el uso de la valeriana porque puede ser tóxico también por lo mismo. Un efecto, voy a exagerar un poco en decir narcótico, pero podemos tomarlo en pocas cantidades, no como hábito. Como decías, las cosas no son continuas, el cuerpo es movimiento, entonces siempre hay que estar cambiando todo Claro. para que sea un cuerpo que tome lo que necesita y va creciendo, va movilizándose. No, por eso las dietas rígidas no son buenas. Claro, por eso es súper importante escuchar a nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que nuestro cuerpo quiere en ese momento? ¿Qué es lo que nuestra mente quiere? ¿Qué es lo que nuestro niño quiere? Escuchemos. Entonces, no es que vamos al médico y seguimos como la receta de cocina, esto. No, escuchemos a nuestro cuerpo. Sí, porque cuando aprendemos a hacer eso, entonces nosotros podemos decir, pues esto es lo que está sucediendo y poder comparar cuándo estamos bien y cuándo no estamos bien. Entonces así podemos empezar a detectar, bueno, aquí hay una diferencia, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque incluso cuando vas al doctor, mucha gente de la generación de mis padres está mal acostumbrado y llega y dice, bueno, doctor, aquí estoy, compóngame, por favor, siendo que el doctor no sabe nada, ¿verdad? De la persona. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Mucho de lo que hacemos nosotros, entrevistar a la persona para tratar de entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que podría estar afectando a la persona, entendemos las manifestaciones, pero cuando ocurren, cómo sucede esto, y así él tiene que aprender a ser un conocedor de la persona antes de que pueda diagnosticar en los casos positivos, ¿no? Entonces, nosotros debemos de saber, nosotros somos el expertos en nosotros mismos. Y si sabemos escucharnos mejor, podemos detectar cuándo estamos positivos y cuándo estamos negativos, cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. Saber entender las diferencias para poder decir, bueno, y esto podría haber sucedido por esto. Y así empezamos a hacer las conexiones donde nosotros mismos podemos entender qué es lo que está sucediendo. Claro, es súper importante escuchar al cuerpo, ¿sí? Así que si queremos realmente sanar la emoción, sanar nuestro cuerpo, es liberar la energía tóxica que nosotros mismos generamos por algún hecho o por algún acontecimiento. Muchas de la energía es por iras, por ejemplo, y las iras vienen del ego, ¿no? Como seres humanos, el ego está presente. Así que las frustraciones, las iras, el rencor y todas esas energías bajas como te digo, como seres humanos, se confunde mucho el tema de que por ser espirituales no tenemos que tener iras o no tenemos que tener tristeza. En realidad eso no es así. Seguimos teniendo una experiencia humana, seamos o no seamos espirituales. Da igual. La espiritualidad es de todos los días. Es la manera como tomamos las cosas, de la manera como reaccionamos en nuestro proceso. Te cuento que en este proceso de los 2 meses, una sola vez y por 2 minutos me enojé. Ah, Así que dije, wow, qué bien. sí, es muy bueno porque cuando vas entendiendo tu proceso, te das cuenta de que muchas veces unas emociones no son tan necesarias. Sí somos humanos y vamos a manifestar los sentimientos y las emociones, pero cuando empezamos a cambiar nuestra manera de ver las cosas, siempre tenemos la opción de la actitud que vamos a adoptar cuando ocurre una situación. Y nos podemos poner eso de una manera o nos podemos poner la situación de otra manera. Podemos aceptarlo con enojo o podemos aceptarlo con observación, podemos aceptarlo de diferentes maneras y darnos la libertad de escoger cómo lo Claro, queremos. de escoger con qué actitud vamos a tomar.
lo que nos está pasando. Sí, eso en realidad es en la enfermedad, pero es en el transcurso de toda nuestra experiencia. Sí. Y entender por qué nos causa esa impresión, digamos, yo me voy a enojar cuando ocurre determinada situación, pero es porque esa situación causó una resonancia con un sentimiento que tengo yo interiormente, entonces se expande porque y ver qué es lo que ocasionó eso. Quizás sea una emoción que nunca procesé, un sentimiento que tengo yo atrapado, o un sentimiento de injusticia, de enojo, un recuerdo. Y cuando hago esa conexión y entiendo, entonces es mucho más fácil yo que elimine ese enojo y que no lo guarde y que se vuelva un rencor que me vaya a afectar la salud después. Claro, es importante darnos el permiso de sentir cualquiera que sea la emoción. Conozco a varias personas que si tú las ves son calmadas, nunca han tenido iras, pero todas esas iras que han tenido se han acumulado en el cuerpo y Ujú. no la han expresado. Entonces, claro, llega un momento, llega un día que pum, explota, pero explota a través del cuerpo. Sí. Entonces, démonos el permiso de expresar nuestra emoción sin hacer daño a las demás personas. Eso es bien importante. Es bien importante para mí porque hemos hecho tanto daño, nos hemos hecho tanto daño que ya es hora de cambiar. En realidad ya es hora de subir la vibración y dejemos el ego un ratito a un lado, porque solo el ego es el que se enoja, el Mm, ser no, pero mm, seamos conscientes de eso, seamos conscientes de que ya hemos hecho demasiado daño durante no sé cuántos años, 2000 años, sí. así que ahora estamos en época de cambio. Si tenemos iras, expresémoslas, pero no las expresemos con nadie en particular, ¿ya? Ahí es lo importante de estar solos. Ujú. Expresar, sabes que hace mucho tiempo te cuento que no he tenido ira, o sea que me alegra, Ujú. pero cuando empecé a este proceso, que son años ya, lo que yo decía es, sabes que tengo iras, por favor déjame solo. Y la Ujú. gente empezó a respetar. Entonces no existe el hacer daño, no existe el que me gritaste, te grité y cosas del ego, sino el decir, ¿no? O sea, es que necesito estar sola porque tengo ira. Y la otra persona respetar eso, o sea, Sí. respetar, respetemos. O necesito estar sola porque siento tristeza. O necesito un abrazo, por favor, porque tengo tristeza. Entonces, abracémosle, pero no siempre, ¿y qué te pasa? O sea, Ujú. olvidemos de eso, por favor, ¿qué te pasa? Eso podemos hablar, no sé, 2 días, el que, ¿qué me pasa? Solo necesitamos un abrazo sin que nos pregunten qué pasa. Entonces, Sí. empecemos a darnos cuenta de eso, a concientizar eso y démonos el permiso de aceptar nuestra emoción, aceptar la emoción que tengamos. Sí, pienso que muchas veces tenemos la costumbre de componerle la situación a los demás y típicamente esas personas padecen mucho de estrés y consecuentemente de depresión porque es imposible que podamos componerle la vida a los demás. Debemos de enfocarnos en trabajar nuestra propia vida y emociones, pero entender que la frustración, el estrés y consecuentemente las enfermedades que se derivan de eso, porque es una supresión inmunológica y demás, es porque queremos controlar una situación y es imposible, debemos entender que no podemos controlar nada, lo único que podemos controlar es la actitud que tomamos ante las situaciones y no podemos también imponernos ante otras personas que actúen o reaccionen de una manera determinada porque no sabemos cuál es el aprendizaje que ellos tienen que aprender, el camino que deben de seguir. Entonces debemos, como dices tú, respetar a cada persona y decir, estoy aquí por si me necesitas y Ay, ser, eso es súper importante, sí. sí, ser un buen oído para escuchar y estar ahí para cuando te necesitan emocionalmente, físicamente, con un abrazo, pero dejar que cada quien atraviese sus propios problemillas, sus propias circunstancias y no querer, también como madre, quieres evitar a tus hijos que padezcan, a tus seres queridos que no sufran, pero muchas veces ese sufrimiento, esas circunstancias nos llevan al aprendizaje que quizás nos hemos resistido.
cuando te resistes o tú como madre inhibes que tu hijo aprenda después de determinada situación porque le quieres evitar molestias, no llega ese aprendizaje y entonces ese aprendizaje vuelve, recurre y quizás de una manera más intensa. Claro, Entonces debemos evitar influenciar la vida de los demás de esa manera. Y aparte, aprendemos a vivir más tranquilos porque solo nos enfocamos en lo nuestro. claro, y respetamos que cada uno tiene su proceso. Una de las cosas más difíciles, pero es posible, es el asunto de los hijos. Sí. Mm. Y sabes que el asunto de los hijos se vuelve un amor enfermizo en realidad. Las abuelas, la sobreprotección, porque claro, ellos tuvieron una época no buena y a través de eso se generan miedos y eso te lo pasan, el miedo, y viene el amor sobreprotector, que es amor asfixiante, Ujú. y es lo que empiezan las peleas, las relaciones no sanas, las relaciones no tóxicas. Así que como seres conscientes, en realidad, esto es súper importante, seres conscientes, empecemos a ver eso. No sofoquemos a la otra persona. Demos su espacio. Todos necesitamos tener nuestro propio espacio para recuperarnos de lo que sea. Sí, sí, así es. Y sí, como decías, es bueno tener disciplina, tener reglas y demás, y que todos entendamos para qué están y por qué las hemos creado, pero también no encasillar a las personas y cortarles las alas, como quien dice, para que no se desarrollen adecuadamente, porque no somos iguales. Nosotros somos de una manera, cada individuo es de una manera diferente y no la manera que nosotros reaccionamos o adoptamos un aprendizaje va a ser la misma que va a tener la otra persona. Entonces, dejarle el campo de libertad donde pueda llevar a cabo su aprendizaje antes, mejor que después. Así es, Lilibet. Bueno, pues ha sido un gusto, como siempre, hablar contigo y poder compartir estos conocimientos y estas experiencias. Muchas Igualmente, gracias. Soy Erika Villarreal, canalizadora de guías y ángeles. soy Lilibet André, naturista y sanadora pránica. Namaste. Namaste.